¿Qué tal amigos? Vamos a iniciar una propuesta más de desarrollo de trazo en el software de nube de Onshape. Como es tradicional, como hemos realizado en algunas otras emisiones, lo que vamos a iniciar es un bosquejado en 2 dimensiones para pasar posteriormente al modelado en tercera dimensión. En esta ocasión estaremos desarrollando un sistema de rodamiento a manera de carcasa, el cual sirve de establecimiento para el alojamiento del rodamiento del motor de una pieza mecánica, de una herramienta eléctrica, básicamente. Se puede tratar de un taladro alámbrico o un taladro inalámbrico, una sierra caladora, un taladro de percusión o una esmeriladora. En esta ocasión, pues bueno, vamos a iniciar el bosquejado en 2 dimensiones a través del software de nube de Onshape, utilizando todas las posibilidades de herramienta que nos otorga este sistema de modelado en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. A partir del cual entonces las empresas que se dedican a manufacturar este tipo de componentes mecánicos para rodamientos eléctricos, ya sea para valeros o sea para motor, pues bueno, tendrán la posibilidad de llevarlo a la concreción física. Esto es a partir de la fundición en metal, a partir del torneado de este tipo de metales, la inyección en plástico o la fundición en plástico, es que se concretarían este tipo de estructuras que van a formar parte del sistema de rodamiento de valeros o del sistema de alojamiento de motor de una herramienta eléctrica, como las que tenemos en este momento a la muestra, son el establecimiento de las características. Inminentemente, cada una de estas herramientas tiene una peculiaridad en particular. Sin embargo, el principio que rige la consolidación o la construcción de este tipo de alojamiento, de rodamiento de valeros o de alojamiento de motor, siguen un principio único, de tal suerte que estaremos desarrollando al final la pieza en tercera dimensión. Sin más preámbulo, entonces, comenzamos. Pues una vez más nos encontramos ya en el entorno de Onshape. Para ello, pues bueno, la primera de las características o procedimientos que hemos seguido en los proyectos anteriores es cerciorarnos que las unidades de espacio de trabajo por conveniencia queden ubicadas en milímetros. Efectivamente, están en milímetros en este momento, entonces damos a aceptar. ¿Cuál es la característica de la figura que nosotros vamos a diseñar en esta ocasión? Es esta figura la que pretendemos establecer. Es una figura en tercera dimensión que tiene peculiaridades muy atractivas en el sentido de que puede servir como una ubicación de carcasa para el motor, para el alojamiento del motor de una herramienta eléctrica, como habíamos mencionado en la ocasión anterior, o que también, pues bueno, de alguna manera va a permitir el alojamiento de rodamientos u otra especificación en el mundo de la mecánica. Esta es la perspectiva desde el dibujo técnico que vamos a seguir en este momento. Si observamos, son 3 vistas las que tenemos en este momento y vamos a ocupar, cada una de ellas otorga algún tipo de dato, pero de primera instancia lo que vamos a utilizar es la vista de la izquierda, que es la que nos otorga una mayor cantidad de datos de la estructura que quedará en la base. De tal manera que procederemos a desarrollar esta. Si observamos, tenemos 3 estructuras iguales en forma de hélice en la parte de la periferia. Son 3 estructuras. Comenzaremos por el desarrollo de una de ellas y procederemos a copiar posteriormente a las otras 2. Si hacemos un acercamiento a esta primera figura, pues bueno, lo que observamos es que las cuotas o las medidas que tenemos como referencia son un círculo de 40 milímetros en la parte en la parte interna y otro en la parte externa de 80 milímetros. Vamos a entonces utilizar nuestro plano top, que es el que de alguna manera nos otorgaría una mayor cantidad de información porque tenemos una vista aérea. En ese plano top nosotros iniciamos un bosquejo. Tenemos ya inicializado ese bosquejo en el plano top. Damos clic en el cubo en el plano top solamente para tener de frente a ese plano top. Y comenzamos entonces a desarrollar primero la circunferencia. El círculo de punto central lo vamos a desarrollar a una distancia o con un diámetro de 40 milímetros, que es lo que indica el bosquejo inicial. Tenemos ya esta
primera estructura de 40 milímetros. Y después vamos a desarrollar uno en el exterior de 80 milímetros. Entonces, bueno, procedemos a ese hecho. Tenemos entonces el otro círculo de punto central. Lo vamos a desarrollar aquí de el doble de diámetro. Tenemos 80 milímetros. Simplemente sobreescribimos lo que se encuentra en el cubo. Tenemos entonces ya los dos segmentos trazados, uno de 40 milímetros y uno de 80 milímetros. Bien, lo que vamos a hacer ahora es establecer otro círculo que se encuentra en esta zona. Es un círculo para formar una oquedad, con los bordes redondeados también de 40 milímetros. Entonces procedemos a desarrollar otro círculo también de 40 milímetros. Lo vamos a desarrollar en esta zona porque además se tocan esas dos circunferencias y la desarrollamos también de 40 milímetros. Damos un enter y como se tocan, pues entonces vamos a utilizar la herramienta tangente para que ésta se toque con esta otra circunferencia y queden unidas. Lo que observamos en la pieza base, pues es que esta estructura se trata de un segmento más largo, no se nota la parte interna de las circunferencias. Entonces lo que vamos a hacer es nosotros unir por este segmento a las dos circunferencias por los bordes. Tenemos ahí, damos un escape para dejar de emitir circunferencias y hacemos de nuevo herramienta tangente, damos un clic en la línea y un clic en la curva, seguido de otro clic en la línea y otro clic en la curva. Se torna ahora negra esa línea, eso quiere decir que ya tenemos entonces esta circunferencia con todos los datos necesarios para que sea reconocido por el sistema. Hacemos lo mismo del otro extremo, damos un clic en la superficie de la circunferencia de arriba y un clic en la circunferencia de abajo. De igual forma como hicimos anteriormente, hacemos un escape y después volvemos a activar la herramienta tangente, damos un clic en la línea y un clic en la curva. Ya quedó, no hubo necesidad de hacer un doble clic, ya está establecido. Pero la parte interna de las circunferencias no se nota. Lo que podemos hacer en este momento es activar a la herramienta recortar para deshacernos de este segmento de circunferencia de la parte interna. Tenemos entonces ya establecidas estas estructuras e incluso nos podemos deshacer de este segmento y de este segmento. Ahí no me permite, me marcó error. Vuelvo a el punto donde yo estaba. Ahí tenemos esto. Puede quedar de esa manera también. Hacemos otro clic y entonces observamos que todavía no hay reconocimiento de estas circunferencias por parte del sistema. Hacen falta más datos. ¿Cuáles son los datos que hacen falta? Y pudieran ser la distancia que hay desde el centro de la circunferencia interna más pequeña hacia el centro de todos los planos. Esa medida me la otorga, ese círculo de construcción. Ese círculo de construcción que desde el centro de todos los planos hacia el centro de la circunferencia pequeña más externa marca un diámetro de 380 milímetros. Entonces procedo a marcar esa distancia a través de un círculo de construcción. Entonces me ubico en el centro de todos los planos hacia el centro de la segunda circunferencia. Ahí está. Y otorgo la medida de 380 milímetros. Hago un enter. Y entonces se ha redimensionado esa distancia en este momento. Tengo ya integrados esos componentes. Esos componentes ahí están ya integrados. Integrados por completo. Ya he trazado ese segmento. Voy a dar otro clic para ver cuáles son las porciones que tengo que seguir trazando. Lo que observo aquí es una circunferencia que surge a partir del centro de todos los planos con un diámetro de 180 milímetros. 180 milímetros es la circunferencia que tenemos aquí. Procedo a trazarla. Una circunferencia
elimino la condición de círculo de construcción, me quedo solamente con círculo. Entonces marco la segunda de las circunferencias con un diámetro de 180 milímetros. Ahí tengo ya esa segunda circunferencia. Se ha trazado en este momento la segunda circunferencia. Entonces esa es la observación que hago. Tengo ya trazada esta circunferencia y lo que observo ahora es que esa circunferencia se une a las inmediaciones de la circunferencia del extremo, la que marqué con un diámetro de 80 milímetros. Entonces hago este movimiento, marco ahora línea y parto de una línea hacia el perímetro de esta circunferencia. Ya está, hago un escape para dejar de emitir circunferencias y después marco tangente. Doy un clic sobre la línea y un clic sobre la circunferencia y entonces se ha marcado tangente. Hago lo mismo del otro lado, vuelvo a seleccionar línea, marco una línea de esta forma. Si ustedes se pueden dar cuenta, quedó inclinada, pero no tiene importancia eso, la vamos a reparar. Lo que hago de nuevo, voy a la herramienta tangente, doy un clic sobre la línea y un clic sobre la circunferencia y ya quedó ubicada la relación tangencial, pero sigue estando en azul. ¿Por qué está en azul? Porque está inclinada. Entonces lo que hago es llamar a la herramienta vertical y le digo que necesito esa línea de manera vertical y en este momento ha corregido su postura esa línea. Bueno, tengo ya trazado el primero de los elementos alrededor de la circunferencia, pero me faltan tres componentes de esta naturaleza, como lo indica el bosquejo que tengo a la vista de ustedes en el segmento de la izquierda. Entonces debo reproducir ese patrón 3 veces antes de pretender extruir. Lo que hago entonces es ir a la herramienta que se encuentra en la parte superior, que se denomina patrón. Patrón, en este caso puedo tener un patrón lineal, una transformación. Yo lo que voy a utilizar es el patrón circular. Una vez que ya activé patrón circular, lo que hago es marcar todos aquellos elementos que necesito que se dupliquen en ese patrón circular, comenzando por esta línea, esta otra línea, esta línea de acá, esta línea de aquí, esta línea de acá, esta línea de acá y esta circunferencia. Si yo reduzco el tamaño, lo que observo es que se han copiado en un patrón circular. Casualmente son 3 los elementos que se encuentran ahí copiados. Eso lo puedo dimensionar aquí. Son 3 los que de manera predeterminada se duplican. Este dato ya me sirve, ya no necesito cambiar nada. Pero la cuestión es que estos elementos que acabo de duplicar se encuentran en azul. Si yo hago un clic hacia afuera, pues bueno, están todavía flotando. Regreso. Estoy haciendo en este momento un clic sostenido, regreso en este momento ese elemento hacia la parte del centro y hago un clic ahí en el centro para que se anclen, después un clic en otro segmento, un clic afuera y entonces han quedado los elementos que he duplicado, han quedado anclados en el plano, ya son de color negro, han sido reconocidos ya por mi sistema. Tengo entonces ya estos elementos terminados, puedo terminar en este momento el bosquejo o sketch, ya está terminada esta selección, regreso al plano base y me doy cuenta que pues bueno, hay que extruir. La extrusión corresponde, ahora voy a utilizar el bosquejo de la parte de abajo, simplemente para guiarme en el grosor de la extrusión. Me está marcando un grosor de 5 milímetros, entonces los voy a aplicar. Lo que hago entonces es llamar a la herramienta extruir, suministro el dato de 5 milímetros, ya tengo suministrado el dato de 5 milímetros y marco los segmentos que voy a extruir. Estos son los segmentos que estaré extruyendo, ya están marcados. Lo desmarqué, lo vuelvo a marcar. Marco este segmento, marco este otro segmento, marco este segmento
marco ese otro segmento y marco el segmento del exterior sin marcar las ranuras que quedaron ahí visualizadas y doy finalizar con el bosquejo. Esta es entonces la primera parte, el primer segmento que tengo ya extruido. Si hago una observación al, al bosquejo final, me doy cuenta que, pues bueno, aquí hay otra línea que corre y es además hueca de 130 milímetros. Entonces lo que hago es volver a ir al plano top, volver a ir al plano top, ya tengo el plano top, lo recorro hacia la izquierda para que sea visible a todos nosotros y activo entonces el boceto número 1. Ya activé de nuevo el boceto número 1, voy a el círculo de punto central, marco o señalo esa circunferencia que me está diciendo el boceto original, el plano original es de 130 milímetros. Puedo echar un vistazo nuevamente, tengo 130 milímetros marcados ahí y entonces lo que hago es finalizar ese círculo. Una vez que yo finalizo, queda marcada esa silueta, ese segmento ya es hueco en la parte interna. Bien, la observación que hago enseguida es que alrededor de esta circunferencia tengo marcadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 perforaciones de 10 milímetros. De 10 milímetros a una distancia de 100, a una distancia de quedan ubicados en un círculo de construcción. Este círculo de construcción de 60 milímetros. De 60 milímetros este círculo de construcción tiene ese diámetro, perdón, de 160 milímetros. Entonces, lo que voy a hacer es marcar un círculo de construcción alrededor del cual estarán ubicadas estas 8 perforaciones de 10 milímetros. Bien, entonces lo que procedo a hacer es volver a llamar en el plano top, volver a llamar al bosquejo o boceto número 1, lo activo nuevamente y procedo a marcar un círculo de construcción. Parto desde este segmento, hacia la periferia y le doy los 160 milímetros que está indicando el plano base. Entonces tengo ya marcados ahí esos segmentos, ¿verdad? 160 milímetros aquí. Pareciera ser que la otra circunferencia de 130 no se marcó el diámetro. Lo que voy a hacer es, voy a hacer un escape y un retroceso. Tenía marcada línea de construcción, ya está. Entonces voy a marcar la opción de dimensión y aquí tengo una línea de 130 milímetros. Entonces le suministro el dato porque quedó en color azul 130 milímetros y hago un enter. Entonces ya todas las líneas son negras e incluso el círculo de construcción que está a 160 milímetros. Tengo ya entonces marcadas estas secuencias. Ya están marcadas estas secuencias. 130 milímetros para la más pequeña, 130 milímetros, 160 milímetros para la línea de construcción y 180 milímetros para la más externa. Alrededor de esta línea de construcción es que se establecerán un total de 8 perforaciones, 8 círculos de construcción de 10 milímetros de diámetro. Voy a comenzar entonces por cuestiones para facilitar el entorno que estamos nosotros trazando. Voy a comenzar guiándome por esta línea, la verticalizada, y aquí en el cruce de la línea vertical y la línea de construcción o el círculo de construcción voy a establecer la consolidación de ese círculo de punto central al cual le voy a atribuir 10 milímetros de diámetro y lo anclo. Entonces ya quedó anclado ese segmento, anclado ese segmento ahí, pero yo necesito 8 iguales, 8 elementos de trazo iguales. Si nos damos cuenta, entonces hay 8 alrededor de esta línea de construcción o de este círculo de construcción.
que voy a utilizar como eje. Entonces, para ello vuelvo a utilizar el patrón circular. Aquí está el patrón circular. Lo que hago es una ampliación de esto para señalar cuál es el elemento que necesito duplicar. Ahí está ya, pero se duplica 3 veces. Entonces, lo que yo necesito son 8 ocasiones trazado ese segmento. Bien, en la parte de abajo se generó un 3X. Esta es la cantidad de veces que se está reproduciendo ese patrón. Lo que hago es hacer un doble clic sobre este elemento para habilitar el campo de edición. Elimino ese patrón circular de repetición de 3 veces y lo modifico hacia 8 veces y hago un enter. En este momento entonces tengo ya clonado ese patrón circular de las perforaciones 8 ocasiones. Bien, pero son azules todavía. Si yo hago un clic sostenido en este momento, pues bueno, esos elementos se mueven, todavía no han sido reconocidos por el sistema. Regreso nuevamente al punto central ese elemento, hago un enter y doy un clic fuera del segmento. Hice un doble clic fuera del segmento y entonces ahora todos los elementos que yo acabo de trazar ya son de color negro. Esto quiere decir que han sido reconocidos por el sistema. Bien, una vez que yo ya hice todos esos trazados, lo que hago es terminar con el sketch o el bosquejo y entonces han quedado las perforaciones establecidas. Este es el elemento que he estado trazando. Ya he completado todas las instrucciones de la parte de abajo de mi sistema, pero en la parte de arriba tengo un patrón circular también muy similar al primero, pero con 1, 2, 3 y 4 perforaciones. Vamos a ver cuáles son las instrucciones para el trazado de este patrón circular. Para ello me voy a guiar de la vista que se encuentra en la parte superior y a la derecha. Bien, tenemos una primera circunferencia que tiene un diámetro de 130 milímetros, es la más grande, 130 milímetros, y otra de 100 milímetros, 100 y 130 milímetros. Bien, para ello, pero está separada de la primera. Si nos damos cuenta, tiene una separación desde el borde inferior hasta el borde superior de 150 milímetros. Para ello, entonces, necesito elaborar un segundo plano. Marco entonces consolidación de un nuevo plano. Aquí me lo da como avión, pero es la consolidación de un plano. Le doy marcar a ese plano y le digo que yo lo necesito a una distancia de 150 milímetros del primero. Y entonces marco o señalo cuál es la parte que necesito consolidar. Ahí marco que tiene que ser paralelo al plano top, y ya tengo entonces consolidado ese nuevo plano y le doy aceptar. Ese nuevo plano le doy aceptar. Ya tengo el nuevo plano consolidado a una distancia de 150 milímetros del primer plano top. Tengo otro plano top, un segundo plano top duplicado a una distancia de 150 milímetros. Bien, me voy a poner de frente a ese segundo plano y voy a iniciar un bosquejo en ese segundo plano. Doy clic en el plano top para tener coincidentes los dos puntos, el punto del primer plano top y del segundo plano top. Y procedo entonces al trazado de la circunferencia que decíamos hace un momento, la más grande, la trazaré primero de un diámetro de 130 milímetros. Entonces, pues bueno, voy a círculo de punto central y le digo que necesito una primera circunferencia de 130 milímetros y hago un enter. Ha quedado anclada ahí la primera de las circunferencias. En perspectiva se observa que se está trazando en el segundo plano top que yo habilité en este segmento. Bien, vuelvo a dar clic en plano top para facilitar el trazado y voy a hacer ahora la segunda de las circunferencias. Esta segunda de las circunferencias, una vez que tengo habilitado nuevamente la emisión de círculos de punto central, entonces vuelvo a hacer el señalamiento. Ahí está.
y edito el valor del diámetro que está en el rectángulo de la parte superior, que es en este caso de 100 milímetros. Entonces lo que hago es hacer un enter y ya quedaron ancladas las dos circunferencias, una de 130 milímetros y la otra de 100 milímetros. He hecho un vistazo a este segmento para ver qué otras posibilidades de trazo tiene, y lo que observo es que hay unas cuatro perforaciones en la parte superior de 10 milímetros cada una de ellas. Procedo entonces a trazar esas perforaciones. Voy de nuevo a dar un clic en el plano top para facilitar el trazado. Voy a ampliar el campo de visión para que sea evidente a los espectadores. Bien, lo que hago entonces es, sigo teniendo habilitada la herramienta de círculo de punto central y voy a ubicarme en cualquiera de los puntos. Me voy a ubicar en este segmento incluso, aquí me voy a ubicar, aquí voy a trazar la primera de las circunferencias. Ahí está trazada esa circunferencia. Le otorgó los 10 milímetros de diámetro que me está indicando el plano base y hago un enter. Aquí está ya ubicado a esta circunferencia. Vean cómo se encuentra trazada en el segundo plano top que yo desplegué en este segmento del proyecto de trazo. Bien, lo que observo en consecuencia es que hay una segunda circunferencia, emitida. Bueno, otra condición es que esta circunferencia que acabo de trazar establece una relación tangencial con el círculo más grande, el de 130 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a la herramienta tangente y establecer la relación tangencial entre este círculo y este otro círculo. Tenemos entonces ya relación tangencial entre este y el segundo. Ahí está ya la relación tangencial y están ubicadas estas circunferencias ya con una relación tangencial entre esta y esta. Se ha establecido esa relación tangencial. Parece que me pasé de un clic. Ahí está ya. Bien, lo que logro observar también, que ya habíamos descrito con anterioridad, que es que en el borde de cada uno de los cuatro círculos existe la posibilidad de otro círculo de un diámetro de 22 milímetros. Entonces lo que hacemos es proceder a trazarlo. Vuelvo a habilitar la herramienta círculo de punto central y a partir de ese primer círculo que acabo de hacer aquí, trazo el segundo círculo y a este le asigno el diámetro de 22 milímetros. Ahí están ya trazados los dos círculos. Sin embargo, la observación es que ambos son de color azul, no han sido reconocidos todavía por el sistema. Esto quiere decir que, pues bueno, al tratarse de cuatro fisuras, cuatro perforaciones en forma de X, quizá me está faltando ubicar el ángulo de inclinación. Lo que hago entonces es auxiliarme de una línea de construcción que voy a trazar desde el centro de las dos circunferencias que acabo de establecer hacia el centro de todos los planos. Hago un escape para que se deje de emitir segmentos de línea de construcción y voy a la herramienta dimensión para asignar o adjudicar el diámetro de esta línea en relación, ahora pudiera ser, a este otro segmento. Sí, efectivamente el ángulo es muy pequeño. Le voy a atribuir el ángulo idóneo, que es de 45 grados y ha quedado ubicado al mismo tiempo. Dense cuenta cómo el color de la circunferencia se ha tornado negro. Ya tenemos entonces las condiciones para establecer los criterios de reproducción de estos círculos, de tal manera que voy a proceder a copiarlos. Dijimos que de este segmento son cuatro circunferencias las que vamos a trazar. Lo que voy a hacer aquí es que si yo hago una observación, la parte interna de esta ceja que se encuentra aquí, de esta circunferencia, no da hacia la parte interior, no sobresale, de tal manera que está sobrando.
¿Cuál es la parte que está sobrando? Este segmento que está aquí. Lo que voy a hacer es ir a la herramienta recorte y voy a recortar estos segmentitos que están aquí, que no sobresalen, no se observan. Ahí está. Eso es lo único que se lograría observar en el bosquejo base. Bien, lo que hice ya es tener las condiciones idóneas exactas para reproducir cuatro veces este patrón que tengo acá arriba, de tal manera que vuelvo a llamar a la herramienta patrón, pero patrón circular de nueva cuenta, patrón circular de nueva cuenta, y copio los segmentos de circunferencia que tengo ahí, los dos segmentos de circunferencia. Bien, entonces lo que observo es que se ha duplicado de manera predefinida o predeterminada 3 ocasiones, pero pues para ello tenemos ubicados aquí el campo de edición de la cantidad de veces que se puede reproducir en patrón circular. Aquí me marca como 3, hago un doble clic para habilitar la función de edición y reemplazo ese 3 por un 4, ya que lo necesito en 4 ocasiones, y hago un enter. Bueno, si yo reduzco el tamaño ahora, la vista, puedo observar que tengo de nueva instancia ya las 4 ocasiones. Sin embargo, las 3 que acabo de reproducir son de color azul. Esto se debe básicamente a que todavía no han sido reconocidos por el sistema. Para ello, entonces, con un clic sostenido, lo que hago yo es desplazarlas un poquito hacia alguno de los extremos, a cualquier extremo, y volver a regresar con este clic sostenido, este segmento ahí. Hago un clic en la parte intermedia y de seguido de un clic o un doble clic en el exterior de la figura, y entonces estas estructuras se anclan a el sistema. Voy a disminuir el tamaño de lo que acabo de trazar, voy a centrar la figura, vamos a darle perspectiva. Si se dan cuenta, entonces yo ya he terminado de realizar el trazo de la parte superior de este componente. Lo que hago entonces en consecuencia ahí, sin terminar incluso el bosquejo o sketch, el bosquejo 2 o el sketch que hice en el segundo plano top, es llamar a la herramienta extruir. La herramienta extruir para realizar la extrusión de este componente. Bien, hago la observación acá que el grosor de esta parte superior es de 20 milímetros, entonces debo extruir 20 en lugar de 25 que están dados de manera predefinida. Tengo 20 milímetros y cierro el bosquejo o el sketch o cierro el segmento de extrusión a 20 milímetros y le doy nuevamente aceptar. Ha quedado anclado entonces ese otro componente al segmento de la carcasa que estoy fabricando, la estructura que forma parte de algunos de los implementos de herramientas eléctricas u otro tipo de componentes, ¿verdad? Este tipo de piezas puede formar parte de cualquier tipo de componente. Vean ustedes cómo han quedado ya entonces los bordes de esta circunferencia condicionados de tal suerte que me estoy apegando a las características que me está solicitando el bosquejo base. Bien, lo que sucede aquí es que se encuentran unidas la parte superior con la parte inferior por medio de líneas en los bordes de las circunferencias internas. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es dar un clic en el plano front. Voy a buscar el plano front. Aquí está el plano front. Ya tengo el plano front. Lo hago más pequeño para que se pueda evidenciar y lo voy a hacer de esa manera. Bien, de manera aproximada, lo que voy a hacer es trazar una circunferencia, perdón, trazar una línea. Voy a iniciar un sketch en el plano front. Aquí voy a iniciar un bosquejo. Una vez que he iniciado ese bosquejo, lo que hago es llamar al trazado de línea y voy a partir de un segmento pues más o menos aproximado, no tiene que ser tan aproximado en este momento. Hago un segmento de línea, ahí doy escape y pues si me doy cuenta esa línea no se ancla con nada. Lo que debo hacer es anclar esta línea, este punto se debe unir específicamente con esa circunferencia. Para ello, entonces llamo a una herramienta que se denomina igual o igualar. Se encuentra esta herramienta, atravesar.
aquí está esta herramienta que se llama atravesar, la activo, doy un clic en el punto seguido de un clic sobre la circunferencia y entonces se unen específicamente el punto con la circunferencia. Hago lo mismo en la parte inferior, hago un clic en el punto que necesito unir, seguido de un clic de la circunferencia a la que pretendo ensamblar ese segmento. Es esta circunferencia que está aquí. Es esta circunferencia que está aquí. Doy un clic y entonces ha quedado anclado. Pareciera ser que no. Doy un clic en el punto y un clic sobre la circunferencia a la que pretendo unir ese segmento. Entonces lo hago de nueva ocasión. Lo hago de nueva ocasión. Doy un clic sobre el punto y un clic sobre la circunferencia. Y esto se ha unido, pero se ha unido en la parte de abajo. Voy a retroceder un poquito nada más. Ahí está. Vuelvo a dar un clic sobre, doy clic en plano top. Lo que debo tener de frente es la circunferencia a la cual pretendo unir. Vuelvo a habilitar la herramienta que estamos utilizando de atravesar. Voy a hacer más amplia esta perspectiva. Doy un clic sobre el punto y un clic sobre la circunferencia donde quiero unir ese segmento de punto. Y ahora sí he unido perfectamente ese punto con el borde donde quiero unirlo. Y en la parte superior también tengo unida esta línea con la circunferencia. Bien, ahí está ya. Vuelvo a dar un clic en el plano top para tener de frente a lo que he trazado. Lo que hago es emitir una línea que sea paralela a la primera, más o menos aproximadamente por ahí. Hago un escape porque esto tendrá las tendencias de establecer una pared a la que se va a unir ese componente o ese segmento. Bien, tenemos ya la unión de esos dos componentes. Lo que hago ahora es cerrar este componente para que en un futuro yo lo pueda extruir. Aquí está. Voy a unir esta línea con esta otra línea. Ya están unidas esas dos líneas, pero necesita tener la ubicación exacta. Esta línea, si nos damos cuenta, está pues inclinada. Yo la necesito, al igual que este otro segmento o el piso, lo necesito horizontal. Entonces llamo a la herramienta horizontal y le digo que esta línea la necesito horizontalizada. Ahí está ya horizontalizada. Hago lo mismo en la parte de abajo. Entonces estoy desplazando hacia la parte de abajo. Lo que hago es llamar de nuevo a línea, uno a este punto con este otro punto. Ya los uní por la parte superior. Ahora, de igual cuenta, llamo a la herramienta horizontal y le digo que esta línea la necesito horizontalizada. Sin embargo, la segunda línea que tracé, paralela a la primera, la que ya es de color negro, pues bueno, lo que hago es esa observación, que específicamente esta segunda línea es de color azul. Esto se debe básicamente a que no le he dado una especificación del grosor. Lo que hago entonces es darle la especificación del grosor y me está especificando aquí en la parte de abajo un grosor de esta pared de 5 milímetros. Aquí está el grosor de 5 milímetros. Bien, entonces lo que voy a hacer es llamar a la herramienta dimensión. Doy un clic sobre esta línea, seguido de un clic sobre la segunda línea y le voy a emitir el espesor de 5 milímetros. Ahí está ya dada la instrucción y ya tiene el grosor especificado. Una vez que yo ya especifiqué el grosor, pues bueno, ya estaré en condiciones de poder establecer la relación de las paredes. Ahora estoy enfocándome en la figura de abajo. Esto queda a manera de un cono pero circular. ¿Cómo vamos a lograr ese cono circular? Entonces lo que yo hago es ahí, sin terminar el bosquejo o el sketch, lo que voy a hacer es llamar a la herramienta girar o giro. Voy a activar a la herramienta girar
Bueno, antes voy a cancelar la acción. Voy a volver a llamar al bosquejo 3 como lo tenía anteriormente. Bien, voy a dar un clic en el plano front nuevamente y lo que voy a hacer por una cuestión de preparar el segmento que voy a extruir posteriormente es lanzar una línea de construcción que va a servir como eje de giro. De igual forma como he trazado en otras ocasiones una circunferencia o una esfera, entonces debo tener un eje de giro. Me lo va a pedir el sistema posteriormente, de tal manera que preparo ese eje de giro, eje de giro, le doy escape y entonces ahora sí lo que hago es llamar a la herramienta girar. La herramienta girar ha señalado de inmediato ese segmento que yo voy a reproducir como un elemento de giro y el sistema me está pidiendo un eje de rotación o de revolución. Le digo que es mi eje de rotación o mi eje de revolución y se forma una pared alrededor del segmento que yo tracé originalmente. Le doy a aceptar y entonces ya tengo terminado ese patrón completo de la pieza en cuestión. Lo que hago ahora es terminar o ocultar los planos que acabo de trazar en el trayecto de nuestro proyecto de trazo, nuestro proyecto de trazo de bosquejado en 2 dimensiones y el proyecto de modelado en tercera dimensión. Por ahí me quedó algo abierto, es esto, ya quedó cerrado todo, tengo la figura completamente terminada. Es una figura que forma parte de las herramientas o los componentes de herramientas eléctricas, pero también pareciera ser que es una figura que tendría atributos para ser utilizada como una estructura de conducción de gases o conducción de fluidos, ¿verdad? Esta es una figura que puede tener múltiples ocupaciones, múltiples formas de poder ser utilizada y que forma parte al final de cuentas, de una estructura integral. Bien, pero las figuras que estamos estableciendo son 3. Lo que hago es llamar a la herramienta booleano para hacer una sola parte y le doy clic a la parte 1 para que sea integrada a la parte 2, doy clic en la parte 2 y para que sea integrada a la parte 3, doy clic en la parte 3. Entonces tengo ahora una sola pieza que ya está trazada. A partir de aquí, recuerden ustedes, doy un clic con botón derecho a editar apariencia y le puedo cambiar la apariencia de la pieza que tengo ahí elaborada. Si quiero que sea de ese tono o de un tono distinto, pues bueno, eso lo determinaremos cada uno de nosotros. Entonces le doy finalizar y esta es entonces la pieza finalizada, el proyecto de trazo del día de hoy, ya completamente finalizado con todas las especificaciones que me marcó el plano base con sus 3 vistas. Ese plano base ya tengo todas las especificaciones que me ha solicitado. Esta es la pieza final que he encuadrado o que he marcado. Chicos, amigos, esta es entonces la actividad de Onshape, la número 19. Nos vemos y hasta la próxima.